Buenas, Buenas, buenas. buenas. ¿Cómo andan, gente? Por acá, Fran y Joa de Con Pasaporte, argentinos viviendo en Italia hace ya 1 año y 9 meses. Y en el día de hoy, la verdad es que la emoción es total. Así es, porque en el día de hoy vamos a ver por primera vez en una concesionaria motorhomes. Primera vez viendo presencialmente en nuestras vidas un motorhome. Así que vamos, que lo llevamos con nosotros. Gente, estamos acá preparando, por supuesto, el equipo de mate, porque tenemos que hacer 2 horitas de ruta. Les voy a contar. Hoy nos levantamos súper emocionados a las 6:30 de la mañana, casi que antes de que suene la alarma, porque la emoción es total. Y tenemos que hacer 2 horas de ruta. Estamos en nuestra casa, en Pelugo, en la región del Trentino, acá en el norte de Italia. Hacemos 2 horas de ruta en auto hasta la ciudad de Brescia y ahí vamos a ver 2 concesionarias. Este es el plan del día de hoy. Ojalá nos dé el tiempo, ojalá en las 2 concesionarias nos atiendan. Y bueno, vamos a ver diferentes motorhomes que ya hemos visto por internet. Y vamos a ver algunos en específico, pero abiertos a ver todo lo que encontremos. Bueno, vamos a arrancar viaje hasta Brescia, el Chimuelo. Está todo congelado, pobrecito. No, se congeló todo. Después nos preguntan si hace frío. Esto pasó porque Fran se olvidó de ponerle el cobertor. Para todo hay solución en la vida, gente. Gente, llegamos. Ni bien entramos, ya vimos una cantidad de campers increíble allá atrás estacionadas, ahí. Y bueno, acá todo para la izquierda y adentro del galpón. ¿Cómo se siente esto? ¿Emociones? Emocionados. Emocionado. Bueno, ahí hablamos con la chica y fue a buscar al muchacho que se encarga de esto. Hay campers nuevos, usados y muchas cosas que son útiles para la vida en motorhome. Yo no sé si se llega a tomar dimensión. Este es el baúl. Lo inmenso que es. Acá vemos un primer precio, 73.000 pesos, pero esto es un camper nuevo. Qué locura de hermoso, por favor. Me da un poco de emoción, Repito, este es un camper nuevo, está muy lejos de nuestro presupuesto, pero esto es una cosa, esto es lujo, Mirá. Estamos. Pero mirá encima de eso, tiene para levantar. No, esto es una cosa. Esto es VIP. Está hermoso este. No, pero esto es una real casa. Es nuestra primera vez arriba de un motorhome. Sí, está muy nuevo y muy bueno. Esto se siente hermoso. Mirá lo que es esto. Esto es lujo. Está increíble. ¡Wow! Esta es la heladera. Ah, no, que súper práctica, que es flaquita y con todo. Oh. Gracias. Bueno, el primero que vimos de los usados, adelante se ve súper amplio, hermoso. Tenemos una cama matrimonial acá, lugar para sentarnos a comer ambos. La cocinita. La desventaja de este es que la heladera es chica. Tenemos, bueno, por supuesto acá para lavar. Tenemos espacio de guardado. Bueno, no sé ni cómo se abren porque primera vez arriba de uno. Una cama matrimonial acá atrás.
De acá se abre y se conecta con el... Bueno, no sé cómo se destraba, pero se abre y se conecta con el garage, con el baúl. Con el garage, dice ella. El baño, muy importante. Que está la ducha por un lado, inodoro por el otro. Tenemos hasta un espejito. Y hasta un mueble. Espectacular esto, ¿eh? Muy espectacular. Otro espejo acá, o sea, muy lindo, muy amplio, hasta grande diría yo. Espacio de guardado, una TV, más espacio de guardado. No, espectacular la verdad. Y acá tenemos incluso más espacio de guardado. Segundo que vemos. Il letto a castello, c'è il letto dietro e poi c'è comunque una mansarda comoda per dormire, il tavolino che volendo puoi fare sempre un letto, quindi abbassi, fai un letto matrimoniale anche qua. Lo bueno es que acá entras bien parado. El baño. Esto è importante. Il bagno con la doccia, Sì. comodo. Com'è, scusa? Ah, se cierra. Sì, beh, stufa è canalizzata in tutto. Excelente. Dentro gli interni sono praticamente, quando magari si carichi lo scooter. Comunque La tercera que estamos viendo también. Cama acá arriba. Esto que es también reversible, tele. Esto es espacio para sentarse como comedor y tenemos otro silloncito acá. Espacio de guardado. Ahí está, más lejos mejor. Más espacio de guardado. Y acá tenemos la cocina. Esta está como a la inversa. anche l'estetica frontale, guarda com'è. Tenemos por acá ventanita súper hermosa. Ok, perfecto, espacio de guardado. Ventaja principal de que estoy viendo de esta es esto. Tenemos la heladera grande, que esto tiene una trabita, no quiero romper. Ahí. Acá esto se abre también todo con traba. Eso es lo importante, porque esto es un camper y con el movimiento. Y tenemos acá, son 2 camas. Nosotros para qué queremos 2 camas, ¿no? Pero podríamos, tenemos una cama acá y acá se conecta con el garage. Y aquí, Il tavolino scorre, il quindi ti bagno. puoi sedere di qua, giri i sedili e fai comunque un bel... ah, me gustó esta ducha porque también está bien separada. Tenemos esto que es un vidrio que se cierra. Espejito acá arriba y espejito acá abajo. Hasta tenés una gran ventilación en el baño. Esto está E dopo perfecto. se vuoi montiamo una batteria tipo Excelente. dentro, montiamo una batteria al litio, Excelente todo. perché se lo dopo a casa lo riguardi. Bueno, este nos está encantando. Al menos a mí me va encantando. Tenemos heladera, freezer. Tenemos acá como espacio de guardado. Un super placar. Para lo que es un camper, ¿no? Bueno, no sé cómo se cierra esta parte. La cocina, espectacular. Tenemos acá, alzamos y tenemos 3 hornallitas. Una vista espectacular a donde estemos, desde donde estemos cocinando. Espacio de guardado, más espacio de guardado. Acá para apoyar súper bien. Tenemos ahí la piletita. Bueno, todo esto más espacio de guardado. A ver si podemos abrir uno. Espectacular. Y lo que más me gustó, tenemos la ducha. Acá que se cierra, todo esto es un vidrio. Y por supuesto le podríamos poner después, o tal vez esta misma sirve como para tapar. Se puede tapar acá. Si estamos entre nosotros no hay problema. Pero si tenemos invitados probablemente se pueda resolver. Y acá el baño. O sea, por separado tenemos el inodoro. Esto me encantó. Esta distribución así diferente me encantó. Piletita. Espacio de guardado. Más espacio ahí de guardado. Para colgar el papel. El espejo. O sea, 2 espejos hermosos. Y arriba mucho más espacio de guardado. Esto es muy práctico. Para colgar las toallas. No, muy bien organizada. La ventana. Y una super cama acá atrás. Una excelentemente enorme cama. No, me encantó. Y acá abajo abrimos y también nos conectamos con el garage. Bueno, no sé yo esto cómo se abre y no quiero hacer macana, pero acá nos conectamos con el garage. Tenemos, por supuesto, allá arriba ahora está alzada, pero es otra cama, mansardata. Tenemos
espacio para sentarnos, espacio para sentarnos. Esto se dan vuelta, se maneja y también uno se puede sentar acá. Y todo esto espectacular. Oli, vos podés llegar a ser mi nueva casa. Tenemos hasta espejito por acá. Bueno, ahí también eso es muy importante, como para ventilar. Espectacular. Tachito acá. Una telecámara. Ah, tiene para abrirse ahí. Chuc. Me encantó. Y un super garage. Tiene hasta panel solar, con lo cual es muy completo. Espectacularmente bello. Prego. Beh, hanno suite piccolo, tutto che fare nuovo. Permesso. Difficile trovarlo un Wow, che bello. Questo qua l'abbiamo ritirato e gli abbiamo dato un altro semi integrale, l'ho voluto cambiare. Però è veramente bello, è bellissimo. Bellissimo. Poi è su tante cose. Sì, poi non è esteticamente non è mai stato usato. Ah, igual esto es un poco fiaca nomás. Porque cada uno tiene su lado. Sui cerchi anche. Pero bueno, tenemos tele, tenemos espacio de guardado. Esto está espectacular, esto es nuevo igual, es 2021. Wow, qué belleza. Beh, c'è una bella differenza anche di prezzo, ovviamente. Sono tanti soldi di differenza. La doccia non è qua. No, la doccia. Esta es la ducha. Giramos esto. Y esto se amplía en un baño. Espectacular. La cocina, espectacular. El frigo pequeño. Bueno, muy linda. Otro. Giusto per capire un attimo. Con una camita Questo è un chica. Granduca. È del 2010, è una letti a castello, 7 posti. Doppia dinette, qui fai il divano sempre fatto, tavolo per mangiare, letto per dormire, poi eventualmente c'è un letto anche dietro, molto bello. E la doccia è anche... A 74.000 km a 6 posti letto. Ah, es enorme. Sì, è un bel campo. Wow, grande, sì, comodo. Molto, sì, è più grande, sì. È 7,35, sì. Ah, sí. Ya un po' troppo. Espectacular. Bueno, ya salimos. Acaba de poner Fran en marcha el auto de la primer concesionaria oficialmente. Primera vez viendo motorhome. Sensaciones hermosas, la verdad. Y también como útil, ¿no? A ver, importantísimo. Tenemos acá, nos llevamos el contacto de la concesionaria, de la persona que se hace cargo de... que es la que nos atendió. Gian Giacomo. Ya le estaba cambiando el nombre. Y por sobre todo, lo más importante, nos vamos con un preventivo. A ver, de todos los campers que vimos, nos ha gustado más uno en particular. Y sobre ese nos han hecho un preventivo considerando un anticipo que dijimos que podríamos dejar y el resto del valor del vehículo más el costo de la transferencia con el seguro del vehículo contemplado, que lo podríamos llegar a pagar en 36 cuotas, que es lo mínimo que ellos te ofrecen para pagar. De ahí en adelante, o sea, ellos te pueden hacer más cuotas, te lo pueden financiar en más cuotas, no en menos. Así que bueno, bastante bien porque 36 cuotas tampoco es infinito. Así que, más allá del tema de los números, que no lo vamos a hablar ahora porque tenemos que ver un montón más de campers y tenemos que ver qué es lo que queremos bien, lo que hoy vinimos a hacer es a sacarnos la duda de qué tipo de camper nos sirve más a nosotros, pero pisando un camper, entrando a un camper. Por ejemplo, nosotros siempre veíamos por internet las van. ¿Y qué opinábamos de las van? Que son muy chicas, que están hermosas. Lo único que veíamos era que era muy baja para mí, yo mido 1,85. Y bueno, y comprobamos que sí. Efectivamente es así, Fran entraba justo. Y nosotros pensamos en comprarnos un motorhome para que sea nuestra casa, nuestro hogar. Y no podemos estar viviendo en un lugar donde Fran tenga que estar como medio agachadito o como ahí,
con los reflejos todo el tiempo activos. Tiene que ser cómodo 100%. Ahí vamos a trabajar, ahí vamos a dormir, ahí nos vamos a bañar, ahí vamos a pasar mucho tiempo. Llueva, afuera, ¿no? Haya sol o no, lo que sea. Nieve, granizo, lo que sea. Así que es muy importante la comodidad. Por eso dijimos, vamos a ver, empecemos con esto para tener bien la idea de qué es lo que necesitamos que cumple con nuestras necesidades. Efectivamente, un vehículo Mansardato nos gusta mucho, ya nos gustaba viéndolo online, nos gustó mucho también viéndolo presencialmente. Que es la famosa capuchina. Claro, que es la que tiene una cama adelante arriba. Creo que también podríamos estar bien sin la cama adelante arriba, sinceramente, creo que sí. Ellos no tenían ese tipo de vehículo, o sea, sí tenían una, pero era mucho más costosa porque era mucho más nueva. Sí. Cuestión, en este momento son integrales. Esas son semi-integrales, no tienen la cama arriba, tienen solo la de atrás. Sí nos falta ver esto, un vehículo que no tenga la cama arriba, solo tenga la de atrás, a ver cómo lo sentimos. Pero en cuanto a tamaño, ¿qué te pareció? Teníamos miedo que la de 7 metros sea muy grande. Teníamos miedo que sea muy grande, es grande, pero bueno, hay que probarla en la calle. No vamos a poder... Ahí, se cayó. Bueno, y tuvimos que cortar un poquito porque la entrada estaba acá un poco fea. Pero nada, lo que queríamos contar del otro es que estábamos chequeando también el tema del largo, porque decíamos 7 metros y moneditas nos pareció un montón. Entonces, si bien obviamente es algo que es para vivir, pero decíamos no lo podemos meter capaz, si es uno de 6, capaz que lo metemos en un estacionamiento y esas cosas, pero a la hora de verlo, saber estar presente y entrar y chequearlo y todo, claramente el de 7 viene muy bien, al menos el Mansardato, el que es tipo capuchino. Sí, como que se ajustaría a nuestras necesidades, creo también, ¿no? Sí. Nosotros lo que tratamos de pensar es, esta va a ser nuestra casa. Entonces, si compramos 7 metros de largo o 6 metros y medio de largo, con el tiempo nos va a hacer la diferencia, aunque uno yo creo que se adapta a todo y se acostumbra a todo, sí. Pero estamos como queriendo, ok, me quiero sentir cómoda ahí, porque ahí vamos a trabajar, vamos a dormir, nos vamos a duchar, todo lo vamos a hacer ahí. Nuestra casa. Y esto, que el espacio sea cómodo para sentarnos a trabajar y para compartir tiempo adentro de nuestra casita. Sí, así que bueno, acabamos de llegar a este, ahora se lo muestro y vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos. Bueno, acabamos de llegar a este Camperland. Vamos a chusmear a ver qué andan los precios por acá y vamos a ver si hay alguna que nos guste y nos llame la atención. Questo è un camper mansardato, sì. Ok, comodo perché è un camper comunque 7,26 m, quindi è abbastanza lungo, molto comodo e ha un bel letto matrimoniale in mansarda, ha la doppia dinette, quindi spazi ce ne sono, e poi in più ha anche il letto a castello sul fondo. Ok, comunque diciamo che è un camper sicuramente all'insegna delle dimensioni generose, anche il bagno, l'armadio è molto grande, il bagno con la doccia separata. Ecco, questo mi interessa. Ok. Ma adesso vi faccio vedere secondo me invece un camperino che potrebbe essere quello realmente più per noi, interessante. sì. 34.000, sì. Muy bien. Sto parlando di un motore. Un Fiat Ducato, ok. Ah, è Ducato, eh? La meccanica sì. Ah, ok, perfetto. 45. Scusate, che è ancora smontato perché abbiamo staccato le batterie per arrivare. Allora, innanzitutto, sì. Questo camper è sempre un 4 posti letto, quindi ha un letto basso qui e un letto qui per gli amici. Perfetto. Quindi, comunque, la particolarità del motorhome è che il letto in più mi aiuta. Ok, grazie. È un letto che in realtà va a scomparire, quindi è come se non fosse, sì. Esatto, guarda se me lo... Ah, perfetto questo forno. Ha il climatizzatore. Perfetto. Ha l'antenna satellitare con 2 televisioni, una è qua e una che ti fa la zona giorno qua. Wow. L'armadio principale qua. Perfetto. Anche la cassetta di sicurezza. Naturalmente riscaldamento, acqua calda, tutto questo. Questo ha 2 riscaldamenti, uno che funziona a gas e un altro supplementare che funziona a gasolio.
Quello gasolio vi dà, diciamo, la possibilità di essere più indipendenti, perché mentre quello a gas, se voi andate in una situazione molto fredda. Un semi integrale con la camita atrás que se alza y se baja. Ducha Questo è un po' più lungo, un separada 75 a 60 del baño, que está muy lindo, también con espacios de guardado por todos lados. Espectacular. Me E encantó. anche questo ha, questo è abbastanza alto, ha questo letto che viene giù elettricamente, quindi hai comunque per gli amici un letto in più. Bellissimo, questo frigo è anche Sì. pratico perché bellissimo. Molto. Bello. E sai, questo è proprio nuovo. Sì. nel senso- Ok, perfetto. E questo si apre di dentro? No, non ok. si apre, no. L'unica cosa, come ti ho detto, vedi che c'è questo. Sì. Questo si abbassa e quindi il letto sopra si Ah. abbassa e diventa più comodo da raggiungere. Fino a qua. Esatto. Ok. Sì, è quel metro, mezzo metro che vedevi in partenza. Perfetto. Bellissimo. Llegamos a casa. Sí. ¿Y adivinen qué? Nos compramos una pizarra que acabamos de comprar, de colgar ahí. Ah, te la vamos a mostrar. Es verdad lo de la pizarra, Es verdad, es verdad. No, pero bueno, ya salimos de la segunda agencia. La realidad es que estuvo bueno recolectar información. Entramos, la señora tenía muchos nuevos y pocos usados. Tenían algunos en nuestro rango de precio, por lo cual nos lo mostró. Sí, y también en realidad tenía 3, de los cuales 2 excedían nuestro presupuesto inicial, pero bueno, Sí. los vimos porque estaban por ahí. Uno era una capuchina, que la realidad es que no nos gustó de un principio. La segunda era un motorhome, era propio motorhome, que la diferencia con las otras es que no es una cápsula, sino que es un equipo todo compacto que viene todo junto, está hecho para ser un motorhome, por ende no tiene puerta del acompañante, se entra directamente por la casa y tiene una puerta muy chica del lado del conductor. Y después, bueno, nada, tenía un torpedo, una vista panorámica increíble, era todo un lujo, pero la realidad es que no nos gustó mucho. 100% integrados, estaba hermoso, la vista panorámica era lo que más destacábamos, pero no es por ahí nuestra búsqueda. Claro. Y el tercero fue un semi-integral, que es la primera vez que lo vimos o le prestamos mucha atención, que a diferencia de la capuchina no tiene el techo ese arriba alto, por ende es mucho más baja. Y la realidad es que está súper compacta, nos gustó muchísimo porque es un lujo. La realidad es que ese tipo de motorhomes, digamos, son un poco más nuevos, por ende son precios más altos, máquinas más nuevas. Y bueno, estaba bastante excedido de nuestro presupuesto, seguramente lo hayan visto. Es hermosa, nos encantó, pero bueno, excede nuestro presupuesto por varios miles de euros. Bueno, vamos a hablar un poco de los costos, de los precios de estos motorhomes. Vamos a elegir uno de cada concesionaria, teniendo en cuenta que el que voy a mencionar ahora primero, tenemos acá el presupuesto. Este es el que más se aleja de nuestro presupuesto, pero bueno, simplemente lo pedimos de todas formas para tener una idea, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es una recolección de información. Sí, la realidad es que pedimos un preventivo, es como un presupuesto que te hacen para ver si había algún tipo de financiamiento, si lo podíamos sacar en cuotas, digamos, de cuánto era, si poníamos nosotros tanta cantidad de plata, a cuánto se iban las cuotas, cómo era el tema después de la aseguración y demás. Así que nos llevamos información súper buena, nos vinimos con todo súper claro, así que ahora se lo vamos a contar. Sí, también queríamos sobre todo saber el tema de los intereses. Bueno, este vehículo que vimos en la segunda concesionaria tenía un valor al contado de 52 euros, que bueno, es carito, pero 52.000. 50.
ya hubiéramos querido nosotros que esté 52 euros, 52.000 euros. Nosotros hicimos, todo esto es una suposición, gente, ¿no? Le dijimos, bueno, supongamos que entregamos 15.000 euros. ¿En cuánto nos quedan las cuotas, no? ¿Cuál va a ser el valor de cada cuota? Bueno, Claro. nos hizo un preventivo por 48 meses, es decir, nosotros pagamos un anticipo de 15.000 euros, nos quedan 37.000 euros aún a pagar. Estos 37.000 euros se dividieron en 48 cuotas. El total de cada cuota nos quedaba en 960 euros con 50 centavos. Pero acá lo que no estaba incluido era la aseguración del vehículo. Y decimos pero, y mencionamos que no está incluido porque en muchos lugares que estuvimos leyendo en internet y en el otro lugar al que fuimos, te meten el seguro incluido ya en la cuota y bueno, como que uno se olvida de eso, Claro. ¿no? Por un buen tiempo. Y aparte de varios otros servicios que, bueno, este lugar no nos ofrecía. Lo que sí estaba incluido era el precio del traspaso del vehículo, que, bueno, El traspaso de propiedad. bueno, pero no es algo que te genere, digamos, algún inconveniente, porque el traspaso de uno de estos vehículos puede estar 550 euros, así que no es mucho en el total. Bueno, por supuesto dejamos de lado este vehículo hermoso, impecable, lujosísimo, pero no está a nuestro alcance realmente el día de hoy. Fuera. Vamos con el segundo vehículo, que es este que vimos en la primer concesionaria. A ver, vimos varios. Nos gustaron varios y creo que más nos gustaron dos, pero elegimos uno de esos dos. El precio de este vehículo, que era una capuchina, que son estos motorhomes larguitos que tienen la cama matrimonial atrás, es la que elegimos. Hay otros que tienen una cama de una plaza atrás. Sí. Y la cama matrimonial adelante era de 39.500 euros total al contado. Y nosotros también hicimos la misma suposición. Bueno, supongamos que damos un anticipo de 15.000 euros. ¿Cuánto nos quedan las cuotas? En este caso, como el valor del vehículo era menor también, nosotros dijimos, bueno, supongamos que lo pagamos en 36 cuotas, ¿no? Así que hicimos 39.500 euros es el total del vehículo, ¿no? Pero ellos no te suman el traspaso de propiedad. Te lo cobran aparte y se nos iba a 39.950 euros totales. Le descontamos 15.000 euros, nos quedan 24.950 euros, los cuales dividimos en 36 cuotas y nos da un valor total de 832 euros por cuota, donde sí está incluido el seguro. El seguro durante esos 3 años que lo estaríamos pagando. Además, bueno, está incluido lo que es el tallando, que es como la BTV en Argentina. Y después, bueno, obviamente que ese era un lugar propiamente hecho para motorhomes, lo cual, si al motorhome le pasaba algo, teníamos un tipo de aseguración con ellos. Después se había que hacerle algunas modificaciones, como ponerle alguna ventana, ponerle más tomacorrientes o los enchufes USB. Por ese lado estaba buenísimo. Mismo también si en el futuro uno quiere cambiar de motorhome, vas, le entregas tu motorhome a ellos te dan uno nuevo, bueno, etcétera, ¿no? Este motorhome es modelo 2011, es bastante grande, muy lindo, muy cómodo. A nosotros estamos, la verdad, como ahí dudando si nos gusta más una semi-integral o un mansardato. Encontramos pros y contras en cada uno. Probablemente sea este más un contenido para un próximo video. En este damos como un panorama general. Pero bueno, sí queríamos como recalcar esta diferencia de precios, contarles, ¿no? Para compartir esto con ustedes porque es algo que nos generaba curiosidad a nosotros también. Y también que es muy diferente verlos presencialmente que verlos a través de la computadora y empezar a buscar y ver fotografías y demás, que cuando llegas ahí a nosotros nos cambió mucho la perspectiva de que queríamos uno de 6 metros y pico, y cuando entramos lo vimos y vimos el de 7 y dijimos, por esta diferencia de centímetros, preferimos el grande porque vamos a vivir acá, va a ser nuestra casa. Entonces dijimos, claro. Sí, creo que también tiene que ver con cómo está distribuido todo, ¿no? A ver, si tal vez hubiéramos visto uno más corto, pero que tenga la cama así, asá. Claro, uno nuevo quizás. Claro, porque los hemos visto, más claro, corto, pero como están estratégicamente pensados para que no ocupe tanto espacio. Claro que con los años eso se va como optimizando y lo van haciendo, digamos, más cómodo para... Ese que vimos, que podemos dejar la imagen acá, sí. El baño. Excelente. No, por favor, cómo se ampliaba, te sacabas la ducha de ahí, de atrás. Y eran un cuadradito chiquito. Claro, súper optimizado. A ver, existen vehículos más cortos,
con el espacio súper optimizado y que son súper cómodos. No nos da el presupuesto Claramente para no. ese tipo de vehículos. Pauso este video para decir algo extra a este video que no detallamos, que es que no nos metimos mucho en profundidad en ciertos aspectos, digamos, de lo que son los motorhomes para no hacerlo muy largo, que seguramente lo dejemos para un video más adelante cuando vayamos a ver algún otro, pero no hablamos, por ejemplo, de lo que son los tanques de agua, de lo que son los paneles solares, de la autonomía que tienen las vanos, los motorhomes y demás. Así que esto va a quedar seguramente para un video más adelante, pero sigan disfrutando de este. Pero bueno, vamos a ir por uno que esté a nuestro alcance, pero que sea nuevo y a la vez que sentamos que Nuevo no 0 kilómetros, ¿no? No, Actual. que se ve, claro, que se vea nuevo y que esté en buenas condiciones, pero a la misma vez que nos satisfaga como hogar a nosotros, como este último motorhome que les contamos, que estaba súper lindo, grande, espacioso, nos sentimos como muy cómodos, lo vimos y dijimos, Es por acá, es por acá. Nos gusta mucho. Ahora, tema requisitos, ¿no? Porque todo esto es muy lindo, pero ¿qué tenés que tener? ¿Qué te piden para poder financiarte un motorhome en Italia? Vamos a hablar de la concesionaria que nos hizo el presupuesto de la Mansardata, el que está más Claro. acorde a nuestro bolsillo. Y nos piden carta de identidad, que es como el DNI en Argentina, o sea, un documento básicamente. Códice fiscale, que es como el CUIL en Argentina, código fiscal. Nos piden los 2 últimos recibos de sueldo y también un IBAN, que es el CBU en Argentina, donde ellos Te van a, exacto. ojalá te depositen. Sí, ya quisiera yo que ellos nos depositen, donde ellos... Van a tomar la exacto. cuota. Van a extraer la cuota. Obviamente hay que esperar este proceso porque pasa a través de una financiera que no se encargan propiamente ellos de darte el crédito, sino que pasa por una agencia, digamos, externa privada. Claro, que evalúa tu situación, evalúa tus documentos, tu recibo, tus ingresos, porque vos no dejás de estar pidiendo, por ejemplo, en este caso, un crédito por 24.000 euros. Casi 25.000 euros. Entonces, bueno, hay que ver si con este ingreso mensual, etcétera, 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 vos estás en condiciones de recibir ese crédito. Pero bueno, queremos como seguir ahorrando un poquito más, no queremos quemar etapas, digamos, ahora estamos como hace poquito recién llegados acá con el tema de la casa, estamos súper contentos viajando un montón con nuestro auto en este momento. Va a ser este año, seguro, el tema del motorhome, pero bueno, no ahora. Claro, el año acaba de arrancar, ¿no? Hoy es 8 de enero, claro, mientras les grabamos este video. Pero lo que sí nos queríamos ir informando, y obviamente esto nos acerca un poquito más a ese sueño de comprarnos nuestra van y poder viajar por Europa. Claro, se hace más real. A ver, no les vamos a mentir, salimos con unas ganas de comprarnos el motorhome, pero dijimos, no, bueno, a ver, tampoco estamos en condiciones en el presente de ir a comprarnos un motorhome, pero estamos, la verdad, que muy contentos disfrutando por este año nuestro departamentito, como bien dijo Fran. Así que fue muy lindo, fue un primer acercamiento, fue la posibilidad de hablar cara a cara por primera vez con personas que se encargan de esto, que conocen mucho de esta materia, y la verdad como una primera aproximación que era necesaria también, sí, ¿no? La pregunta por ahí era, che, ¿cómo nos vemos acá adentro mientras estábamos explorando los diferentes motorhomes? La verdad es que súper bien. Dijimos, claro, es por acá. Nos sentimos súper cómodos y más con ese motorhome en particular. Pero la realidad es que nos acercó mucho más a esto y nada, ya estamos Sí, se hizo como de repente un poquito más real. Claro. Pero bueno, gente, sin alargar tanto este video, déjennos en comentarios cuál les gustó más a ustedes, qué tipo de modelo creen que podría ser más útil. Contanos, ¿tenés un motorhome? ¿Tuviste un motorhome? ¿Deseás tener un motorhome? Eso compartilo, y si nos quieren dar algún tip para prepararnos para esta vida de vanlifers, de motorhomers. Sí. Déjenlo en los comentarios que los leemos a todos y estamos respondiendo, estamos muy presentes en esta red. Por supuesto, nos hablamos por ahí. Nos dejan todos sus comentarios, todo lo que se les venga en mente de cada momento del video, porque todo sirve además y nos encanta este intercambio. Sí, y bueno, y como ya sabrán, le dan me gusta, suscríbanse porque nos ayudan un montonazo, se los decimos gratis. Siempre. Es gratis y suscríbanse, porque por favor, compártanselos a sus amigos, a alguien que quiera comprar una van y le resulte útil esta información o que quiera verlo. Sí. Bienvenido sea. Total, gente, un besote. Nos vemos.
¿Vieron que no les mentimos? Acá está la pizarra.